Esta es la interfase donde podemos nosotros interpretar un resultado, ya que se realiza la PCR por el expert. Vamos a obtener un resultado ya sea detectado o no detectado en el dictamen donde dice test result y vamos a obtener los rangos high, medium, low, very low, como ya les había explicado, y las trazas. En todas las demás pestañitas vamos a obtener diversos parámetros. Las más destacadas son la de los analitos y la de las temperaturas de fusión. Más adelante las vamos a ver. Y en la parte del dictamen también vamos a observar la resistencia rifampicina por medio de la detección de mutaciones en RPOV, donde nos van a decir si es resistente a rifampicina detectado, no detectado o indeterminado. En el gráfico de las leyendas vamos a tener las diversas ondas que se analizan en esta prueba. El control interno, que es la primera leyenda, la segunda que corresponde a las secuencias de inserción, por la cual vamos a identificar nuestra muestra como Mycobacterium tuberculosis complejo positivo. Y tenemos cuatro sondas que evalúan la resistencia a rifampicina. Son cuatro regiones extensas donde están la mayoría de las mutaciones que ocasionan la resistencia a rifampicina precisamente en este gen. Y este es el gráfico completo donde se analizan las unidades de fluorescencia contra el ciclaje. Las curvas que se dan de tipo sigmoide únicamente aplican para el control interno y para la detección del IS 6110 y IS 81. Las curvas que se obtienen para el análisis de RPOV son curvas secundarias obtenidas en un proceso que conocemos como anidado. Aquí podemos ver a detalle en un reporte donde están todos los analitos con su CT. Recordemos por las clases o la experiencia en biología molecular que CT es el Cycle Threshold, donde podemos observar las cantidades a partir de la cual obtenemos una detección de fluorescencia. Y del lado derecho tenemos la tabla de analitos correspondiente a las temperaturas de fusión. Siempre que obtenemos un expert resistente a rifampicina, es importante que leamos esta tabla que está en esta pestaña de MELPIX, donde podemos observar la región de las wild type, es decir, el comportamiento de una cepa tipo, que es el esperado en nuestra muestra biológica, donde vamos a obtener temperaturas de fusión para las regiones B1, B2, RPOV3 y RPOV4. Y vamos a tener en la parte de abajo la zona donde van a estar las mutaciones. Cada una de las wild types va a tener una mutación asociada, incluso el RPOV4 tiene dos regiones de mutaciones asociadas. Es decir, que si nosotros tenemos una resistencia a rifampicina, vamos a observar la temperatura y la altura del pico o de la temperatura de fusión en la región de las mutaciones y vamos a observar una ausencia o una disminución en la zona de las wild types. Aquí tenemos algunos ejemplos para que quede más claro. En este caso hay una resistencia a rifampicina con una señal medium y detectada la resistencia a rifampicina. Aquí estamos viendo los CTs que oscilan entre 19 y 26, por lo cual se le otorga la categoría de medium. Y en la tabla de las temperaturas de fusión observamos la presencia de RPOV2 en su wild type y también en su mutación. Quiere decir que este paciente o este aislado o esta muestra tiene la característica de presentar heteroresistencia, es decir, tenemos dos poblaciones presentes en la muestra biológica, una que todavía no tiene la mutación, por eso tenemos una detección o un pico en las wild type, y tenemos otra población ya de mutantes expresándose en la región de las mutaciones de RPOV2. Por lo tanto, obtenemos dos parámetros para esta región y esto nos otorga la resistencia a rifampicina y por eso es el dictamen final. Siempre les recuerdo es importante cuando tengan un resistente a rifampicina verificar estos parámetros. Aquí tenemos la comparativa de curvas, las que ustedes observan cuando se va procesando la muestra, entre una muestra sensible y una resistente en la misma proporción, las dos son high, y pueden observar que no hay ninguna diferencia. Tienen la misma apariencia, las curvas no nos van a servir para interpretar esta prueba. Siempre es clave ir a la pestaña donde están las temperaturas de fusión para poder observar la región donde está la mutación en el análisis de la PCR anidada.
las curvas se ven idénticas como pueden ver. Entonces queda obsoleto el interpretar por curvas como lo hacíamos con otras versiones. Este es un sistema anidado que no nos va a permitir hacer eso, por lo tanto tenemos que siempre consultar los picos de fusión. Estos son los picos de fusión, por ejemplo, de algunas partes en cuanto a la wild type que está en un recuadro negro y algunas mutaciones características. Como pueden ver, hay desplazamientos en cuanto a las curvas gaussianas diferentes entre las wild types y las mutantes. La diferencial de estos desplazamientos, pues son los que nos van a dar el origen de los picos de temperatura que observamos en la región de las mutaciones. Este es un ejemplo, pues, dibujado o gráfico de lo que ocurre dentro del equipo. Esto no lo podemos consultar nosotros en ninguna pestaña, no viene incluido, es un filtro que pone el fabricante donde no podemos observar esta parte del análisis. Sin embargo, el algoritmo matemático, pues ahí está y el resultado siempre se va a expresar en la tabla. ¿Qué pasa cuando obtenemos resultados indeterminados? En este caso tenemos un resultado de trazas con resistencia indeterminada. Más bien de indeterminado, si ustedes observan la curva, solamente se realizó el control interno, estamos expresando el control interno y también se está expresando la detección de las secuencias de inserción. Solamente tenemos dos curvas, control interno y secuencias de inserción. Por lo tanto, se interpreta que esta muestra sí tiene material genético de MTB complejo, pero el material genético que tiene está en muy poca cantidad para realizar el análisis subsecuente que necesitamos para obtener las temperaturas o los picos de fusión. Por lo tanto, en este momento el equipo hace corte y te dice que hay trazas y no te da la resistencia rifampicina. El decir indeterminado, pues no nos dice si es sensible o resistente, simplemente no se realizó esta parte. Si ustedes consultan la tabla de donde están las temperaturas de fusión, pues la van a ver completamente vacía, puesto que este análisis nunca se realizó. Y los CTs los van a ver en cero. Aquí tenemos otro resultado donde sí hay una detección de Mycobacterium tuberculosis en señal medium y te está dando una resistencia indeterminada. Y esto no es porque hay poco material genético, aquí hay la cantidad de material genético es considerable, la curva está ahí completamente expresada y tenemos igual las cuatro regiones del RPOV1 en gráfico. Los CTs están bien definidos, pero si ustedes van a la parte de los MELPICs, donde están las temperaturas de fusión, vamos a observar una ausencia en la detección de una wild type. Ahí la RPOV1, la wild type no se está detectando ningún pico. Esto se puede deber a un fenómeno de lesión o alguna modificación diversa que no sea mutación característica o bien puede ser también un defecto del cartucho. Lo más recomendable es repetir el análisis para confirmar el patrón en esta muestra. También vamos a observar diversos tipos de errores. Los errores, el el top 3 de los errores que nosotros obtenemos, pues son errores principalmente relacionados a el fallo de las ondas. Ese es uno, que los controles de calidad no pasen adecuadamente o no tengan los parámetros de calidad adecuados. Otro es que la muestra vaya muy viscosa y no se dé la hidráulica correcta y también te va a marcar un error muy característico y el otro pues es un error ya cuando se va a terminar el análisis y ustedes están viendo ya las curvas y se aborta el cartucho. Este es un error post procesamiento. Entonces son de los más comunes que ustedes van a encontrar. Esta es la nueva versión que ya tenemos prácticamente disponible en el laboratorio, que es el XDR, donde vamos a obtener el análisis de genes de resistencia diferente a rifampicina. Vamos a tener fármacos como isoniazida, que también se usa en primera línea, y fármacos de opción de segunda línea como etionamida, fluoroquinolonas e inyectables. Estos son los genes de resistencia que incluye esta prueba con sus regiones y los nucleótidos relacionados a las modificaciones o mutaciones. Este es el rango de sensibilidad y especificidad para cada uno de estos fármacos, el cual es considerablemente bueno, para unos mejor que otros, sobre todo para isoniazida y fluoroquinolonas. El rango de sensibilidad es bastante bueno, por lo cual tú puedes clasificar un caso
aparte de resistente a rifampicina, como la versión anterior, podemos sumar la isoniazida y las fluoroquinolonas dentro del dictamen de la clasificación de un caso de tuberculosis resistente en una muestra. Este es el algoritmo propuesto por el fabricante para trabajar un XDR. Primero debemos de procesar un cartucho MTB-RIF y ya que tengamos la resistencia rifampicina comprobada por este sistema, vamos entonces a analizar el procesamiento ahora por el XDR para poder tener los dos análisis, la resistencia rifampicina por el cartucho MTB-RIF y el XDR que nos va a dar el perfil complementario con la isoniazida, con la etionamida, los inyectables y las fluoroquinolonas. En total se estima que de los dos cartuchos el procesamiento tardaría entre 3 y 4 horas, lo cual es bastante bueno comparando con otras metodologías o el cultivo, donde hay que esperar hasta semanas para obtener este patrón. Y esto llega a revolucionar la forma en la que estamos diagnosticando molecularmente los casos de tuberculosis. Hay otras formas de trabajar la identificación de casos positivos, en este caso las tiras de antígeno MPT64, que es un antígeno segregado por Mycobacterium tuberculosis complejo en medios de cultivo. Entonces, este método es ideal para identificar casos positivos de TB en cepas o aislados, ya que un cultivo está crecido y está maduro, nosotros vamos a colocar 3 gotas del cultivo líquido o una suspensión del cultivo en colonias dentro del orificio de muestra. Como ustedes ven, pues parece una prueba rápida de COVID o de influenza. Más o menos el principio es igual. Va a ser un corrimiento o una ilusión en la tira y se va a dar una revelación de un bandeo. La banda que es del control y la banda que es del test. Si tenemos doble banda, pues esto es positivo para TB complejo y si solo tenemos el control, pues sería una micobacteria no tuberculosa o un cultivo de TB que está en un estatus inmaduro y no ha segregado la cantidad suficiente de este antígeno para ser detectado por esta prueba. La sensibilidad va casi al 98%. Eso depende también de la marca de tiras, porque hay varias marcas en cuanto a a esta tecnología. Y es importante que les diga que solo detecta MTB complejo, no sirve para micobacterias no tuberculosas y tampoco te dice si es bovis o es tuberculosis propiamente. El MALDI, que es una técnica pues ya muy utilizada, que es la espectrometría de ionización suave, que se basa en la comparación de un espectro proteico producido por una muestra en particular respecto a una base de datos o librería de referencia. Este método es muy popular en bacteriología y también está aplicado a micobacterias. Una de las limitantes que tiene este método es que necesitamos tener un cultivo en el estado ideal, que no tenga muchos analitos o sustancias de desecho acompañando al cultivo, puesto que esto puede modificar el patrón proteico o el espectro y nos puede dar una identificación errónea o negativa. Entonces el cultivo tiene que estar en situaciones óptimas de crecimiento para poderse realizar la identificación correctamente. Las micobacterias tuberculosas tienen muy buen rendimiento en cuanto a la identificación por esta técnica y las no tuberculosas son las que les menciono que tienen que estar en un estado pues ideal para poderse identificar concretamente. El sistema que tenemos nosotros en el laboratorio es este, es el de Biomerie, es el sistema Vitek y las desventajas que ya les mencionaba. No distingue tuberculosis de bovis y las micobacterias no tuberculosas te las clasifica en clados de la clasificación Gupta, que no es una clasificación reconocida universalmente, es decir, que el género Mycobacterium ya va a venir clasificado en estos géneros que vienen enlistados, por lo cual yo les comento que no, que hagan caso omiso de de estas propuestas y que se quede simplemente como que el género Mycobacterium tal cual.